doctora Luz Ama. Hoy les presentaré un nuevo video denominado Cabeza ósea. Y quiero aclarar que toda la información que se va a detallar más adelante está hecha en base al libro Lataille y Netter. De acuerdo a este mapa se va a explicar de manera fácil y detallada todo lo que concierne cabeza ósea. Empecemos. La cabeza ósea está compuesta por 22 huesos. Para nunca olvidarse, 2 patos juntos. Y solo, ojo, solo la mandíbula es móvil. La cabeza ósea está constituida por 2 partes. La primera parte, que es neurocráneo, o también llamado cráneo, y la segunda parte, que es la cara. Primero empezaré explicando todo lo que concierne a neurocráneo. El neurocráneo es la caja ósea que contiene y protege al encéfalo. ¿Y por qué está formado? Está formado por 8 huesos, de los cuales 4 son pares y 4 son impares. Cuando visualicemos un recuadro de color amarillo con letras rojas, me indican las mnemotecnias que se ha creado para la clase del día de hoy. Pato, que es para los huesos pares, y es feo para los huesos impares. Pa de parietal, T de temporal, es de esfenoide, F de frontal, E de etmoides y O de occipital. En esta lámina podemos visualizar los huesos esfenoides, parietal, temporal, occipital, frontal y etmoides. ¿Y cómo se denominan a los huesos del cráneo? Se les denominan como huesos planos. ¿Y por qué están cubiertos? Pues bien, están cubiertos por afuera, por lo que es el periósteo, y por adentro están tapizados por la dura madre, que es la membrana meningea. ¿Y por qué están formados? Otra mnemotecnia, foco, FO, que es de formados, y CO, de tejido compacto. Bien, ahora explicaré primero lo que son los pares y luego los 4 huesos impares. En los 4 huesos pares del neurocráneo, la mnemotecnia es pato, pa de parietal y T de temporal. Empecemos primero con lo que es el parietal. ¿Dónde está situado el parietal? Está situado por detrás de lo que es el hueso frontal, por encima del hueso temporal, por delante del hueso occipital. ¿Y qué forma tiene? De acuerdo a esta figura, tiene una forma cuadrilátera. Presenta 2 caras, una cara externa y una cara interna. En esta imagen visualizamos al hueso parietal desde un punto de vista lateral, que es la cara externa, y en esta imagen al hueso parietal desde un punto de vista medial, que es la cara interna. La cara externa, de acuerdo a esto, podemos decir que es exocraneal y convexa, mientras que la cara interna es intracraneal. Presenta lo que son 4 bordes, un borde sagital, un borde occipital, borde escamoso y tiene también un borde frontal. El borde sagital, que es este donde indica el puntero, es grueso. El borde occipital se articula ¿con quién? Con lo que son los bordes lambdoideos de la escama occipital. Y acá tenemos a lo que es el hueso escamoso. Este hueso escamoso es corto y delgado. ¿Y este hueso frontal con quién se va a articular? Se va a articular con lo que es el hueso frontal. Es importante recordar de que el hueso parietal presenta lo que son 4 ángulos. Un ángulo occipital, un ángulo frontal, un ángulo mastoideo y un ángulo esfenoidal. Continuamos. Ahora explicaré sobre el hueso temporal. Este hueso temporal, ¿dónde está situado? Está situado en la parte lateral, media e inferior ¿de quién? Del cráneo. ¿Y qué es lo que contiene? De acuerdo a este GIF, contiene lo que es el órgano vestíbulo coclear. Hay que tener en cuenta en esto, en lo que es el recién nacido y en el adulto. En el recién nacido, el hueso temporal aparece como 3 piezas óseas, es decir, 3 porciones. Para acordarse de estas 3 porciones, hay una mnemotecnia. Les presento a mi amigo Tim. Tim es un niño muy travieso y escapó. Entonces, la mnemotecnia es
Tin escapó. Tin, que me indica lo que es la porción timpánica, esca, la porción escamosa, y po, la porción petrosa. Empecemos aplicando lo que es la porción escamosa. De acuerdo a esta imagen, podemos afirmar de que la porción escamosa es una lámina delgada, que su contorno, ¿qué es? Tiene un contorno semicircular. Mientras que la porción timpánica está situada ¿dónde? Debajo de la porción escamosa. Luego tenemos la porción petrosa. Esta porción petrosa está situada por detrás y abajo y medial con respecto a las otras dos. Mientras de que en el adulto ya no aparecen como tres piezas óseas, sino todo aparece como un solo bloque. ¿Por qué? Porque estas tres piezas se han soldado. Continuemos. Ya hemos explicado lo que son los huesos pares. Ahora explicaré los 4 huesos impares, que es el esfenoide, el frontal, el etmoide y el occipital. La mnemotecnia para los huesos impares del neurocráneo es el siguiente. Es feo. Es, que es del hueso esfenoides, F del frontal, E del etmoides y O del occipital. Primero explicaré todo lo que respecta al hueso esfenoides. Primero centrémonos en esta figura. Donde me indica el puntero son las alas menores, la parte céntrica que es el cuerpo y la parte inferior que son las alas mayores. Entonces, el esfenoides presenta lo que es un cuerpo central que está ubicado en la parte media. Y de este cuerpo es donde se separan lo que son las alas menores, las alas mayores y la apófisis pterigoides, que está ubicada en este punto. El cuerpo, a su vez, también presenta lo que son 5 vistas. Vista superior, vista inferior, vista anterior, vista posterior y vista lateral. Pero me centraré en lo que es la vista anterior y la vista superior. En la vista anterior va a formar parte de lo que son las cavidades nasales y en la línea media, es decir, en este punto, aparece lo que es la cresta esfenoidal, que es esta donde indica el puntero. Y en la vista superior va a formar parte de lo que es la fosa craneal anterior, media y posterior. Y esta vista superior tiene 2 salientes transversales que me permiten distinguir lo que es la parte anterior y la parte media. Esta parte anterior está formada por lo que es la unión de las alas menores, que son estas. Es decir, va a ser el yugo esfenoidal. Mientras que en la parte media, que es esta, va a estar ubicada ¿dónde? Por detrás del yugo esfenoidal. Y es así que acá va a haber un surco. Y este surco es transversal, que se le llama como surco prequiásmico, donde me indica la flecha, que es el surco prequiásmico. ¿Y dónde termina? Pues va a terminar a ambos lados, es decir, en esta parte, a ambos lados del conducto o también llamado agujero óptico. Continuamos. El hueso frontal. Este hueso frontal es un hueso único y mediano. ¿Y qué ocupa? Ocupa la parte anterior, de acuerdo a esta imagen, ocupa la parte anterior del cráneo. ¿Y dónde está situado? Está situado por delante de lo que son los parietales, el etmoide y el esfenoide. ¿Y qué es lo que contribuye el hueso frontal? El hueso frontal me contribuye a lo que es la unión del esqueleto del neurocráneo y del viscerocráneo. En pocas palabras, va a contribuir a unir lo que es el cráneo con la cara. ¿Y en qué participa? Va a participar en lo que es la formación de las cavidades nasales y orbitarias. El hueso frontal tiene las siguientes caras: cara anterior, cara inferior y cara posterior. Acá en esta imagen podemos visualizar lo que es la cara anterior. Para acordarse de estas partes que tiene la cara anterior del hueso frontal, la mnemotecnia es la siguiente:
asu, ego. O sea, asu me indica lo que es el agujero supraorbitario, que indica con el número 3. El otro asu, que es los arcos superciliares, que me indica con el número 4, que es este. Y ego de E, que es la eminencia frontal, que me indica con el número 2. La G, que es la glabela, que me indica con el número 1. Y la O, que es la parte de la apófisis orbitaria lateral del frontal, que me indica con el número 5. Entonces, para acordarse las partes de la cara anterior, la mnemotecnia es asu, ego. Y en la cara inferior, la mnemotecnia es Coco es fiel. Él es mi amigo Coco. Co, que me indica que es el conducto orbitario interno anterior, que es con el número 3, que es esta parte. Y el otro co, que es el conducto orbitario interno posterior, que es esto, es de escotadura etmoidal, que es esta es la escotadura etmoidal, y fiel de F, que son las fosas orbitarias, que son estas. Y acá tenemos la fosita lagrimal, y en esta parte tenemos la fosita troclear. Entonces, mnemotecnia para la cara inferior del hueso frontal, Coco es fiel. Y por último, la cara posterior del hueso frontal, la mnemotecnia va a ser café hice. Hice, que de acuerdo a esta figura, es hielo en inglés. Y bueno, café, acá visualizamos un vaso con café. La mnemotecnia, C, que me indica lo que es el canal senovenoso longitudinal superior, por las siglas SVLS. SVLS significa seno venoso longitudinal superior. La A, que me indica lo que es el agujero ciego, que está con el número 3, que es esta. La F, que son las fosas frontales, que son estas. La E, que es la eminencia mamilar, que está con el número 6, que es esta. Y que son las impresiones digitales, que está con el número 7. Estas son las impresiones digitales. La C, que es la cresta frontal, que es esta. Y por último la E, que es la eminencia orbitaria, que está con el número 5. Entonces, la mnemotecnia para la cara posterior del hueso frontal es café hice. Continuando con los huesos impares del neurocráneo, seguimos la mnemotecnia E de etmoides y O de occipital. El hueso etmoides, de acuerdo a esta figura, afirmo que es un hueso único, mediano y simétrico. ¿Y dónde está situado? De acuerdo a la mnemotecnia, TES. Por delante está por lo que es delante del hueso esfenoides y por detrás de la escotadura etmoidal del hueso frontal. ¿Y qué es lo que contribuye el hueso etmoides? El hueso etmoides contribuye, al igual que el hueso anterior, a lo que es la formación de las cavidades nasales y orbitarias. ¿Y por qué está constituido el hueso etmoides? Está constituido por la lámina vertical, o también llamada lámina perpendicular, y la lámina horizontal, que es la lámina cribosa. La lámina vertical, que me indica con el número 1, y la lámina horizontal, que me indica con el número 2. Dentro de la lámina vertical tenemos a lo que es la apófisis de la crista Galli, que es esta. Esta es triangular y está en sentido vertical. Y también tenemos la lámina perpendicular, que está con 1B. Esta lámina perpendicular es cuadrilátera y delgada. Luego tenemos la lámina horizontal. En la lámina horizontal se encuentra lo que es la lámina cribosa. Esta lámina cribosa es rectangular y a su vez es alargada. Continuamos. Ahora explicaré sobre el hueso occipital. A grandes rasgos, el hueso occipital va a ser un hueso único, mediano y también simétrico. ¿Y qué corresponde? Corresponde a lo que es la parte posterior e inferior ¿de quién? Del cráneo. Presenta también lo que son dos caras. Una cara, acá tenemos la cara posterior inferior y también tiene una cara anterior superior.
presenta también bordes, para nunca olvidarse. Mala. Bueno, acá he puesto una imagen de una bruja, ¿por qué? Porque las brujas siempre se les dicen que son malas. Entonces, bordes, que me indica lo que es el borde mastoideo, que es inferior, y la que es el borde lambdoideos. Entonces, el borde mastoideos, este borde, está articulado en el cráneo y va a contribuir a lo que es la formación del hueso temporal y del foramen yugular. Aquí podemos visualizar lo que es el borde lambdoideo, la protuberancia occipital, que es esta, la escama occipital, también podemos visualizar lo que es el conducto condilio y el foramen magno, que es esto. Y con respecto al borde lambdoideo, este se va a articular ¿con quién? Con lo que son los parietales. Continuamos. Ya hemos explicado todo lo que concierne neurocráneo. Ahora nos enfocaremos en lo que es la parte de la cara. Los huesos del esqueleto facial o viscerocráneo de la cara, de acuerdo a esta mnemotecnia, es la mamá cocina pavo, la lagrimal, ma de maxilar, co de cornete nasal inferior, que también llamado concha, y si del hueso cigomático, también llamado malar. El resto se va a explicar después. Nos centraremos en lo que es el hueso lagrimal. El hueso lagrimal, o también llamado ungis. ¿Dónde está situado? Está situado en la cara media de la cavidad orbitaria, de acuerdo a esta imagen. ¿Entre quién? Entre el hueso frontal, el etmoides y el maxilar. ¿Y por qué está formado? Está formado por lo que es el tejido compacto. El hueso lagrimal, de acuerdo a esta imagen, podemos decir que es una lámina ósea, delgada, y su forma es irregular. ¿Y qué es lo que presenta? Va a presentar lo que son dos caras. Tenemos una cara medial que está al lado izquierdo y la cara lateral que está al lado derecho. Y también presenta cuatro bordes, que es el borde superior, borde posterior, borde inferior y el borde anterior. Este borde superior se va a articular con lo que es el borde nasal del hueso frontal, mientras que el borde inferior va a contribuir a formar lo que es el conducto lagrimonasal. Y este borde anterior, que donde indica el puntero, se va a articular con lo que es la apófisis frontal del hueso maxilar. Y este borde posterior se va a articular con la lámina orbitaria del hueso etmoides. Continuemos. El hueso maxilar superior. Este hueso maxilar va a participar en lo que es la constitución de la órbita, de la bóveda palatina, de las cavidades nasales. ¿Y qué constituye? Constituye lo que es la pieza principal del esqueleto facial. Aquí podemos visualizar el maxilar derecho desde un punto de vista lateral y el maxilar derecho desde un punto de vista medial. Las caras que presenta son cara medial, que es esta, y una cara lateral. En la cara medial podemos visualizar lo que es la tuberosidad del maxilar, la articulación del palatino, el seno del maxilar, la cresta de la concha. En la cara lateral podemos visualizar lo que son la tuberosidad del maxilar, los forámenes alveolares y el surco infraorbitario. En esta cara medial se va a destacar lo que es una saliente horizontal, que va a ser igual a lo que es la apófisis palatina. Y en la cara lateral va a presentar lo que es una cara orbitaria, que es plana, una cara anterior que va a presentar lo que es el foramen infraorbitario, y en la cara infratemporal va a estar medialmente y que va a corresponder a la tuberosidad del maxilar, que es esta. Continuemos con el cornete nasal inferior o también llamado concha. Este cornete va a ser una lámina donde está resaltado de blanco, va a ser una lámina ósea que es alargada y está en sentido horizontal. ¿Y a dónde se adhiere? Se adhiere a la pared lateral de la cavidad nasal por su borde superior. ¿Y qué contorno tiene? Pues bien, su contorno va a ser romboidal.
Aquí en esta imagen podemos visualizar al cornete nasal inferior derecho desde un punto de vista medial, que es esta, y la de abajo es el punto de vista lateral. Con respecto a la cara medial, es convexa, mientras que la cara lateral va a ser cóncava. ¿Y por qué está tapizado el cornete nasal inferior? Está tapizado por la mucosa nasal. Ahora hablaré sobre el hueso cigomático o también llamado hueso malar. ¿Dónde está situado? Está situado entre el maxilar y el frontal, en las alas mayores del esfenoide y la apófisis cigomática del hueso. El hueso cigomático forma lo que es el esqueleto del pómulo, que es este. Y la forma que tiene es cuadrangular. ¿De acuerdo a esta imagen? Acá visualizamos lo que es el hueso cigomático derecho desde un punto de vista lateral. Las caras que presenta el hueso cigomático son caras laterales y caras mediales. En esta cara lateral presenta lo que es la terminación del foramen cigomático facial, que es esta donde está el puntero. También presenta lo que es la articulación del maxilar, el ángulo inferior, el borde posterior inferior, la apófisis frontal y la articulación con el frontal. Continuando con los huesos de la cara, del esqueleto facial o viscerocráneo, ahora explicaré sobre el hueso nasal, el palatino y por último el hueso vomer. Con respecto al hueso nasal, que es propio de la nariz, estas son dos pequeñas láminas, que son estas, una lámina y dos láminas, que van a estar unidas ¿dónde? En una línea mediana, que es esta. ¿Y dónde están situadas? Están situadas entre las apófisis frontales del maxilar y sus bordes que presenta son el número 3, que me indica que es el borde lateral, el número 4, que es el borde superior, el número 5, que es el borde medial, y el número 6, que es el borde inferior. Con respecto al borde superior, que es este borde superior va a ser dentado, grueso, ¿y con quién se va a articular? Se va a articular con el frontal y su espina nasal. Mientras que el borde inferior, que es el número 6, que es este borde inferior va a ser delgado y se va a unir con lo que es el cartílago de la nariz. Con respecto al hueso palatino, contribuye a formar lo que es la bóveda palatina, la cavidad nasal, la fosa pterigopalatina y la órbita. ¿Y por qué está formado el hueso palatino? Está formado por la lámina perpendicular, que es esta, y la lámina horizontal, donde indica el puntero. Con respecto a esta lámina horizontal, va a constituir lo que es, ¿qué parte? La parte posterior del paladar óseo, y su forma va a ser cuadrilátera. En cambio, la lámina perpendicular, que es esta lámina va a ser larga, delgada, y va en sentido vertical. ¿Y con quién se une? Se une con la lámina horizontal en un ángulo recto, por eso es que se le llama perpendicular. Continuemos. El vomer. A grandes rasgos, este hueso vomer va a ser una lámina ósea que va en sentido vertical y en la parte media. ¿Y qué es lo que forma el vomer? El vomer va a formar la parte posterior, ojo, la parte posterior del tabique de lo que son las cavidades nasales. Y presenta también caras que están ubicadas lateralmente y que son, bueno, planas en sentido vertical. Por ejemplo, acá visualizamos lo que es el vomer, la cara derecha. Y también presenta lo que son bordes, borde anterior, borde inferior, y también tiene bordes superiores y bordes posteriores. Con respecto a este borde anterior del vomer, este borde anterior se va a articular con lo que es la lámina perpendicular del etmoides. Y el borde inferior, que es este borde inferior, la característica que presenta es que es delgado. Y también acá podemos visualizar lo que es la ala, la cresta coanal del vomer y el surco vomeriano. Bien,
Ya hemos explicado lo que es el esqueleto facial o viscerocráneo. Ahora explicaré sobre la mandíbula. Continuando con los huesos de la cara, ahora me centraré en lo que es la mandíbula. La mandíbula es un hueso móvil, impar y mediano. ¿Y qué constituye? Constituye la parte inferior y va a estar unido por lo que es la articulación móvil de la base del cráneo y va a participar, de acuerdo a esta figura, en la masticación. La mandíbula presenta lo que es un cuerpo, que es este. Este es el cuerpo de la mandíbula. Tiene dos caras, una cara externa y una cara posterior. Y a su vez también presenta dos bordes. Un borde superior, que es el arco alveolar, que es este, y donde va a recibir lo que son las raíces dentarias, y el borde inferior va a ser redondeado. Va a estar cerca de la línea mediana, donde se va a observar lo que es la fosa digástrica. En la mandíbula también podemos visualizar lo que es la subcondilia, la apófisis coronoides, la rama, me va a indicar también lo que es el ángulo y el cuerpo. Ahora, este tema relacionándolo a la parte clínica, ahora mencionaré sobre la craneosinostosis. ¿Y qué tenemos como definición? Que es un trastorno en el que una o más suturas se cierran demasiado pronto. Entonces me van a provocar lo que son problemas en el crecimiento normal del cráneo y del cerebro. Antes de explicar sobre los tipos de craneosinostosis, primero hay que centrarnos en esta figura. Visualizamos lo que es el cráneo normal de un recién nacido, donde me indica lo que es el hueso frontal, las fontanelas anterior, la sutura sagital, la fontanela posterior, el hueso occipital, la sutura lamboidea, los huesos parietales, la sutura coronaria y la sutura metópica. Para nunca olvidarse los tipos de craneosinostosis, tenemos la mnemotecnia, plagio, en trigonometría y escapó. Plagio es de plagiocefalia, trigonometría, que es de trigonocefalia, y escapó de escafocefalia. Con respecto a plagiocefalia, va a implicar lo que es la fusión del lado izquierdo, ya sea izquierdo, o derecho de la sutura coronal, que esta es la sutura coronal, que va de oreja a oreja, como podemos visualizar en esta imagen. Y con respecto a la trigonocefalia, es por la fusión de la sutura metópica. Esta es la sutura metópica. Acá se van a fusionar, es decir, en la parte de la frente, y la sutura se va a extender desde la parte superior de la cabeza, pasando por en medio hacia la nariz, de acuerdo a esta imagen. Y el último tipo, que es escafocefalia, este tipo de trastornos se refiere a lo que es el cierre temprano de la sutura sagital, y este es el tipo más común de sinostosis, ya que la sutura va desde adelante hacia atrás por medio de la parte superior de la cabeza. Y los síntomas que presenta un paciente que tiene craneosinostosis es fontanela abultada o tensa, somnolencia, también que las venas del cuero cabelludo se notan mucho y hay un aumento de irritabilidad y tienen un llanto fuerte. Añadiendo a estos síntomas, también podemos mencionar que hay vómitos expulsivos y también presentan algunos pacientes lo que son convulsiones. El diagnóstico para la craneosinostosis se hace por medio de radiografía de la cabeza, tomografía computarizada de la cabeza, y aquí en el diagnóstico es donde el médico va a tomar la medida de la circunferencia de la cabeza del niño. ¿Y cuál es la medida de la circunferencia de un bebé? De 35 centímetros. Y el manejo que se utiliza, mayormente los médicos utilizan lo que es una cirugía, ya que el objetivo va a ser de que traten de reducir la presión de la cabeza y así poder corregir las deformidades de los huesos de los cráneos. Ahora responderemos las siguientes preguntas para comprobar lo aprendido. Primera pregunta. El arco cigomático está conformado por la articulación de, alternativa A, hueso cigomático con el peñasco del hueso temporal, alternativa B, hueso malar y temporal, alternativa C, apófisis cigomático del hueso malar y proceso cigomático del frontal, alternativa D, hueso vómer y temporal,
Y alternativa E, hueso cigomático con el peñasco del hueso temporal. Para responder esta pregunta, primero hay que visualizar bien esta imagen. Nos piden que el arco cigomático, ¿por quién está conformado? Acá visualizamos el arco cigomático. Y donde indica el puntero está el hueso temporal. Y donde indica la flecha está el hueso malar. Entonces, el arco cigomático está conformado por la articulación de el hueso malar y temporal. Segunda pregunta. No es parte del hueso occipital. Para responder esta pregunta tenemos que visualizar las partes que me indican del hueso occipital y nos podemos dar cuenta de que la única parte que no está es la C, que es la eminencia arqueada. Continuemos. Tercera pregunta. Punto de unión craniométrico se encuentra en... No hemos explicado sobre los puntos de craniométricos, pero de acuerdo a esta figura, decimos, el punto craniométrico de la línea media, el 8 me indica la evasión, 9 o pistón y 10 inión. Entonces me están preguntando por el punto de unión. De acuerdo a las partes del hueso occipital, ¿dónde se encuentra? Se va a encontrar en la protuberancia occipital externa, alternativa C. Luego, de acuerdo a las mnemotecnias que hemos utilizado, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los huesos impares del cráneo? En los huesos impares del cráneo, la mnemotecnia fue es feo. E de esfenoides, F de frontal, E de etmoides y O de occipital. Quinta pregunta. Mencionar los bordes del occipital. Les dije que la bruja era mala, entonces la mnemotecnia es mala. Ma, que me indica el borde mastoideo, la del borde lambdoideos. La sexta pregunta. Mencionar las 3 porciones temporales del recién nacido o de un feto. Les dije que tenía a mi amigo Tim y que Tim era un niño muy travieso y se escapó. Entonces, la mnemotecnia era Tim escapó. Tim, de porción timpánica, esca, que es la porción escamosa, y P, de la porción petrosa. Esta es la bibliografía que se ha utilizado para la clase del día de hoy, el libro Latarie de la página 65 hasta la 93 y del libro Netter desde la página 26 hasta la 40. Quería recordarles que en la descripción del video va a estar un link para que puedan descargar las diapositivas. Por su atención, muchas gracias.